Y bien, el día de hoy, pues bueno, he tenido el privilegio de llevar ante ustedes una meditación acerca de la palabra del Señor. Y una de las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo en lo que es la escuela bíblica dominical es ese liderazgo piadoso, liderazgo masculino piadoso, el cual nos enseña a nosotros a doblegar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Definitivamente estar aquí delante de ustedes es algo que a cualquier persona pone nervioso. La verdad que tomando en cuenta todas estas enseñanzas que he recibido en la escuela bíblica dominical, pues bueno, me llené de valor, porque la verdad es que sí estaba muy nervioso y decidí investigar qué tan difícil es la vida de una persona que se dedica a predicar. Investigando, me lleno de valor y me paro frente a esa computadora y reviso. Y conseguí a un predicador australiano que decía que solo se tiene miedo los primeros 50 años de predicación. Y me desmayé. Le damos gracias al Señor porque a pesar de todas nuestras carencias, el Señor nos cubre y nos ayuda, nos levanta, nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir adelante. Bien, nuestro Señor Jesucristo fue caracterizado porque se apartaba constantemente hacia lugares solitarios. Esto lo hacía con el propósito de tener una comunión con el Padre a través de la oración. Los judíos dejaban a un lado sus actividades y también se dedicaban a la oración. Algunos lo hacían de una manera discreta, sin embargo, otros lo hacían de una manera vanagloriosa. Por su parte, los paganos, ellos repetían el nombre de sus dioses o muchísimas veces susurraban las mismas palabras una y otra vez sin analizar lo que estaban haciendo. Esta mañana nosotros vamos a estar meditando en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 15. Y paso de inmediato a leerles. Dice de la siguiente manera, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pies y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Este pasaje es conocido como el Padre Nuestro o como la oración del Señor. Y son posiblemente las palabras más citadas de manera textual alrededor del mundo. Sin embargo, muchos millones tienen un concepto muy equivocado acerca de este bosquejo de oración. Es como una especie de conjuro. Para ellos les basta repetir algún tipo de oración de manera textual para que se cumplan algunos de sus deseos. Sin embargo, este concepto de la oración es condenado de manera anticipada por el mismo Señor Jesucristo. El Señor ha advertido a sus discípulos que deben cuidarse al orar para que no incurran en el error típico del paganismo
y de la ignorancia de la religiosidad. Dice este versículo, y al orar, versículo número 7, no usen ustedes repeticiones sin sentidos como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Dice el Señor, los paganos piensan que Dios es un Dios muy lejano. Es un ser al cual nosotros tenemos que estar suplicándole una y otra vez para ver si de alguna manera se apiada de ustedes y atienden sus necesidades. Pero el cristiano sabe que no requiere el Señor de ningún tipo de soborno, porque Él está inclinado a favor de sus hijos. Y además, como lo dijo nuestro Señor, Él conoce cada una de nuestras necesidades. El versículo número 8 dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes los pidan. Él es un Dios soberano, Él es un Dios omnisciente, del cual Daniel ha escrito lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? David también dijo lo siguiente: aún antes de que haya palabra en mi boca, tú, oh Señor, ya la sabes toda. Y ese es nuestro Dios. Es un Padre que conoce nuestras necesidades. Los hipócritas y los paganos oran de manera equivocada, pero nosotros debemos comenzar con una invocación diferente. Es una invocación que nos va a recordar tres cosas. La primera, la paternidad de Dios. Cristo enseña que nosotros no nos hemos acercado a un ser frío y distante. Nosotros hemos venido a hablar con nuestro Padre. Ahora, ¿quiénes son estos que pueden llamar a Dios Padre? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13 nos responde. Dice de la siguiente manera: pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. La Biblia es clara, no todos somos hijos de Dios. Este modelo de oración no es para todo el mundo, sino para todos aquellos que hemos nacido por la voluntad de Dios. Nosotros somos los únicos que podremos orar conforme al bosquejo de esta oración. Y a medida que nosotros vayamos desarrollando esta enseñanza, vamos a entender por qué estamos diciendo esto. En segundo lugar, nosotros debemos recordar la grandeza de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Él es nuestro Padre y debemos acercarnos a Él con confianza, pero sin ser irreverentes. Él es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios, y como Dios es digno de ser adorado con temor y reverencia. Él es el Padre nuestro que está en los cielos. Y yo les pregunto, ¿qué significa eso? Significa que nuestro Dios es un Dios santo, lleno de gloria, de majestad. Por lo tanto, nunca debemos acercarnos a Él de una manera irrespetuosa, de una manera ligera. Han escuchado a muchísima gente orar de manera pública, diciendo, papito Dios, Diosito, se les habla al Señor. Y definitivamente, esta es una manera equivocada de orar al Señor. Ellos malinterpretan textos bíblicos. Y como malinterpretan textos bíblicos porque no tienen el Espíritu de Dios, ellos oran de esa manera. Nosotros debemos recordar, por una parte, que Dios es nuestro Padre, pero jamás debemos olvidar que nosotros debemos acercarnos a Él con reverencia. Ninguno de los que ora y le dice al Señor, papito, está por encima. Hablando, en este caso, teológicamente, conociendo al Señor de una manera tan directa como lo hizo Moisés.
Y sin embargo, Moisés, cuando se acerca al Señor, él inclina su rostro al suelo. Él no le dice papito. Él no le dice papito Dios, no le dice Diosito. Isaías, cuando tiene la visión, él no le dice Diosito. Él dice, ay de mí, ay de mí. Esa es la expresión de Isaías. Y para el tiempo de Isaías no había alguien como él. Y él no se atreve a llamarle al Señor de esa manera. No podemos acercarnos al Señor de una manera irrespetuosa. No debemos acercarnos al Señor de una manera ligera. En tercer lugar, aprendemos que debemos recordar la familia de Dios, porque el Señor dijo, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no solamente es mi Padre, sino que además es el Padre de todos los creyentes. Y por tanto, al acercarme a Él en oración, no traeré conmigo mis aflicciones, no traeré a Él mis aflicciones, no, porque también así como Él es mi Padre, es el Padre nuestro. Somos miembros de una familia de santos y eso debe reflejarse en nuestras oraciones. Si solo oras por ti, lo que estás reflejando es un problema muy profundo dentro de tu corazón. El que no intercede por el pueblo de Dios está demostrando que no hay amor de Dios en él. Bien, dividiremos entonces este sermón en 3 partes. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible para ver si salimos antes de las 4 de la tarde. Primeramente vamos a analizar 3 peticiones verticales y estas son las siguientes. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Las últimas 3 peticiones que nosotros vamos a estar analizando son peticiones en sentido horizontal, dirigidas a Dios para beneficio de sus hijos. Y estas son, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. Líbranos del mal. Y finalmente, estaremos hablando del Hijo, el cual nos enseñó esta oración. Pasemos entonces a nuestra primera petición vertical. Santificado sea tu nombre. Y estas primeras 3 peticiones tienen que ver con la gloria de Dios, tienen que ver con Dios y su reino, tienen que ver con Dios y su voluntad. Y este es el orden que nosotros debemos seguir. Y no se puede hacer de otra manera. Nuestros deseos y planes deben estar sometidos a los deseos y a los planes de Dios. Si nosotros hemos invocado a Dios en oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, lo primero que nosotros debemos pedir entonces es que su nombre sea santificado. Que su nombre sea nuestra preocupación principal. Dice el Salmo 115, versículo número 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Es el Espíritu Santo que debe gobernarnos al orar. Nosotros debemos tener un fuerte e intenso deseo de que Dios sea glorificado. Y este deseo debe ser tan fuerte, debe ser tan intenso, que nosotros mismos someteremos nuestros deseos personales a ese deseo. Antes de pedir por nuestra provisión, por nuestra protección, nosotros tenemos que clamar al Dios eterno, al Dios justo, que su nombre sea santificado, para que su reino pueda venir con poder, porque su voluntad se haga en la tierra como se hace también en los cielos. Ahora entienden por qué esta oración es solo para los hijos. ¿Cómo podría un incrédulo pedirle a Dios que su nombre sea la prioridad, que su nombre sea santificado, que su nombre esté por encima de todo? ¿Cómo puede hacerlo un pecador? Esto es una realidad espiritual. El creyente ha muerto con Cristo y dice el libro de Gálatas, la carta de Gálatas dice lo siguiente:
Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto debe hacerse cada vez más, cada día que nosotros vengamos ante el Señor con nuestras oraciones. Esto debe hacerse manifiesto en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la oración. El libro de Romanos nos dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Santificado sea tu nombre, significa pues que no se le dé a ese nombre un uso común y corriente. Significa que su nombre sea reverenciado, puesto en un lugar especial, que su nombre sea conocido por todos en todo lugar, estimado y reverenciado tanto en nuestras vidas como en las vidas de otros, tal y como Él es. Pasemos entonces a nuestra segunda petición vertical. Venga tu reino. Y nosotros en este punto nos preguntamos, ¿de qué reino está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el reino al cual Él se refiere? El Señor está hablando del reino de Dios. Ya hemos invocado a Dios como Padre. Hemos pedido por su gloria, por la gloria de su nombre, y ahora estamos pidiendo por la venida de su reino. El término reino de Dios señala básicamente el gobierno de Dios o dominio sobre todas las cosas que Él ha creado, y más específicamente sobre el pueblo que Él ha redimido. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de su gobierno, estamos hablando de su dominio sobre todas las cosas que Él ha creado y sobre todo ese pueblo que a través de la historia constantemente Él ha redimido. Cuando nosotros escuchamos hablar del reino de Dios, podríamos pensar en el dominio universal de Dios sobre lo que ha creado. Muchas veces la Biblia habla sobre este reino de Dios refiriéndose al dominio universal del Señor. El reino universal de Dios es el reino donde Él hace según la voluntad de los cielos. Nada escapa a su control. Sin embargo, no es ese el reino del que habla nuestro Señor Jesucristo en la oración del Señor o en el Padre Nuestro. En alguna ocasión se acerca ante nuestro Señor Jesucristo un hombre fariseo entre los fariseos, llamado Nicodemo. Y el Señor le dice lo siguiente: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es ese el reino del cual habla Cristo a través del Padre Nuestro. Pero hay algo más. En el reino particular y especial de Dios que habla nuestro Señor Jesucristo, es sobre las personas que ahora está escondido en su corazón. Es ese reino que está escondido en el corazón de cada creyente. Ese reino tendrá también una manifestación externa en el mundo. Y esto va a ser cuando el Señor vuelva en su gloria. Por eso es que los teólogos acostumbran a hablar de el ya y el todavía no del reino. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿estamos nosotros en el reino? Nuestra respuesta será definitivamente sí. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13 nos sustenta esta respuesta. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ya estamos en el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Si ustedes se fijan, aquí no dice será, sino que es el reino de los cielos. Pero si alguien nos pregunta, ¿están ustedes esperando la segunda venida de nuestro Señor? ¿Están esperando la venida del reino? Nosotros también tendríamos que decirle sí.
Y esto es lo que estamos hablando. El ya y el todavía no del reino. Aún aguarda en el futuro su implantación y será manifiesto en el mundo entero. Mateo capítulo 25, 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Pero Dios también apunta hacia una realidad presente, el dominio de la gracia en el corazón. Lucas 17, 20 y 21. Habiendo preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren aquí, aquí está, o allá está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Los fariseos y muchos judíos de ese tiempo pensaban en el reino terrenal, cuando Israel estaría a la cabeza de las naciones del mundo. Sin embargo, Cristo dice: ustedes están muy perdidos, ese reino ya está aquí. Es evidente que el Señor Jesucristo no está hablando de su venida en gloria. Sabiendo esto, concluimos lo siguiente: pedir por la venida del reino de Dios significa primeramente pedir que el gobierno de Dios sobre los hombres sea expandido cada día más en el mundo, comenzando por nuestras propias vidas, pero alcanzando también a todos los demás. Es pedir que el reino de Satanás y del pecado continúe siendo derrotado y que más y más cautivos puedan encontrar su libertad. Nuestra tercera petición vertical dice lo siguiente: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Señor, de manera expresa, de manera intensa, Él va a decir lo siguiente: al venir delante de Dios en oración, nosotros debemos pedirle a Él que su voluntad sea hecha en la tierra, así como los ángeles la hacen en el cielo. ¿Y en quiénes debemos pensar nosotros al nosotros hacer este tipo de petición? Bueno, en primer lugar debemos pensar en nosotros mismos. Somos nosotros los sujetos primarios de esta petición. Estamos pidiendo que la gracia de Dios obre en nosotros de tal manera que todo rastro de rebeldía sea borrado y que todo brote de inconformidad con lo que Dios ha enviado a nuestras vidas sea totalmente repelido. Hágase tu voluntad es venir delante de Dios con una actitud sumisa y con un corazón manso, diciendo: Señor, ayúdame a aceptar esto que has enviado a mi vida, aunque yo no lo entienda y aunque sea desagradable para mí. Quisiera, oh Dios, que esta aflicción me fuese quitada, pero que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Una vez más, hermanos, a través de esta petición, pero podríamos verla en cada una de ellas, nosotros nos podemos dar cuenta que esta petición está hecha únicamente para los hijos de Dios, únicamente para los que han nacido de nuevo. Puede venir el impío de una manera sumisa delante del Señor. Definitivamente no. Puede dejar a un lado el deseo de que se cumplan sus caprichos para que se cumpla en realidad la voluntad de Dios en su vida. La respuesta es no. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice lo siguiente a nosotros los cristianos: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y Pablo, pensando en este tipo de oración, en este bosquejo que el Señor nos ha dejado, dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El Señor no promete aquí a ningún cristiano de quitarle la aflicción. El Señor no promete que va a cambiar las circunstancias, pero el Señor promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias aflictivas, aún en medio del panorama más oscuro que nosotros podamos estar viviendo, el Señor guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero no solo debemos orar por nosotros mismos, sino por otros cristianos también de la iglesia. Pablo decía que sobre él se agolpaba cada día la preocupación de las iglesias,
Pablo tenía un sentir por sus hermanos. Escuchen lo que dice Pablo aquí. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Esto lo dice la segunda carta de Corintios. Es ese sentimiento que nos mueve a orar porque la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y de manera específica entre los cristianos como se hace en el cielo. Pero además de eso, esta petición incluye también al resto del mundo. Porque cuando nosotros oramos para que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, nosotros estamos orando para que más y más personas vengan ante Dios en obediencia. Porque más y más pecadores depongan su actitud rebelde y se sometan al señorío de Dios. El salmista David, observando a su alrededor, él se daba cuenta de aquellos pecadores, de aquellos impíos, y él no era indiferente a eso. Él se daba cuenta que ninguno de esos impíos glorificaba el nombre de Dios. Este hombre fue descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Y la palabra nos enseña, de hecho, es el mismo Señor Jesucristo que nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora escuchen lo que dice David. Y si ustedes analizan lo que le estoy diciendo, ustedes van de una u otra manera a observar el corazón de David cuando él veía a los impíos que no tenían temor de Dios. Escuchen lo que decía David. Salmo 119, versículo 136. Ríos de lágrimas vierten mis ojos. ¿Por qué? Porque ellos no guardan tu ley. Ríos de lágrimas. Ríos. Hermano, lloras cuando la voluntad de Dios no se cumple. Lloras cuando ves a los pecadores divertirse en sus pecados, amar más a su pecado. Hermano, lloras cuando ves a un invitado domingo tras domingo viniendo a este lugar y no se aparta de su pecado. ¿Lloras como David? Pues deberías llorar como David. Cuando ves a cada una de aquellas personas que asisten a nuestra congregación y asisten de una manera como si le estuviesen haciendo algún daño, como si lo estuviesen golpeando. Vienen con una actitud donde quieren que se pasen las horas para irse a su casa. Deberíamos tener ese corazón sensible que tenía David. Debemos nosotros pedirle al Señor que ponga ese mismo sentimiento en nuestro corazón, que nos haga sensible a esa necesidad. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, hágase tu voluntad, nosotros le estamos diciendo al Señor que mi voluntad no sea hecha, que mi voluntad sea aplastada, que mis caprichos sean desarraigados. Eso es lo que estamos pidiéndole al Señor. Yo te pregunto, ¿a dónde irías tú si se cumpliera tu voluntad? Si tú mueres en este instante, ¿a dónde irías tú si se cumple tu voluntad? Que el Señor tenga misericordia y que jamás se cumpla tu voluntad en tu vida, sino que puedas decir, como hemos dicho, todos aquellos pecadores que hemos reconocido nuestro pecado delante del Señor y que ahora hemos sido redimidos, que puedas decir como nosotros, Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. ¿Saben qué? Esta petición es el mayor acto de amor que el Señor ha enseñado. Pasamos ahora a nuestras peticiones horizontales y la primera es el siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como prioridad, nosotros estamos buscando siempre el reino de Dios y su justicia. Nosotros hemos colocado al Señor en primer lugar, pero ahora nosotros podemos presentar ante Dios nuestras necesidades. Una vez más, nosotros quedamos maravillados al observar esta extraordinaria oración modelo. Es tanto lo que el Señor dice en tan pocas palabras
que nosotros no podemos dejar de pensar que esta oración es una oración sobrenatural. Si nosotros analizáramos esta oración punto por punto, paso a paso, tardaríamos toda una vida haciéndolo. Solamente en la palabra Padre podríamos pasar años haciendo estudio acerca de esta palabra, porque implica muchísimas cosas. Nuestro Señor ha abarcado la vida del creyente en todos sus aspectos, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra pan en tiempos del Señor Jesucristo y para los judíos constituía un aspecto especial para la alimentación diaria. De tal manera que mencionar la palabra pan era en cierto modo mencionar todo aquello que era necesario para nuestra subsistencia personal. No debemos limitarnos a pensar únicamente en el pan. Y aquí nosotros hacemos un paréntesis, porque si nosotros nos damos cuenta que los religiosos repiten constantemente el Padre Nuestro y lo hacen una y otra y otra y otra y otra. Y aunque nosotros le decimos, no, es que esto representa un bosquejo de oración, esto representa una manera en la cual nosotros debemos dirigirnos al Padre, obviamente dándole todos los matices que correspondan, pero esto solamente es una representación. Y ellos dicen, no, de manera literal se tiene que hacer así. Y repiten y repiten y repiten, como el Señor Jesucristo ya lo condenó anticipadamente. Pero fíjese, llegamos a este punto donde hablamos del pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Y nosotros le preguntamos a aquellos religiosos, vamos a ser más específicos, del Ecuador, para no hablar de los religiosos del mundo. Hablamos de los religiosos del Ecuador. Nosotros les preguntamos, ok, y en este punto, ¿qué vas a hacer? Porque yo te he visto, te gustan las humitas, y te gusta el corviche, y el ceviche de camarón, y te gusta la cazuela, y te gusta el hornado, y la guatita, y el seco de pollo, el seco de chivo. ¿Por qué no pides pan nada más? ¿Por qué en el desayuno no comes pan? A mí me gustaría estar al lado de un religioso eso, pero con una funda enorme de pan. Para cuando él esté en el desayuno, Señor, danos más nuestro pan de cada día, aquí te mandó el Señor. Y cuando llegue el almuerzo, aquí tienes pan. Y en la merienda, ahí tienes pan. ¿Por qué vas a estar queriendo comerte un chucito ahí en la esquina con arroz moro? Come pan. De esta manera, ellos sí se dan cuenta que esto es la representación de algo, pero es porque les conviene. Pero en la otra parte no pueden hacerlo. Y además no pueden hacerlo porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Por eso es que ellos repiten y repiten. Y aunque ya nosotros estudiamos que el Señor ha condenado esto, a pesar de que el Señor ya lo condenó, ellos lo podrían leer, pero no lo van a entender. Cuando el Señor menciona aquí la palabra pan, está pensando en todo aquello que es necesario para la subsistencia de nuestra vida en esta tierra. Pedir por el pan nuestro de cada día es pedir el alimento, pero también es pedir el abrigo. Es pedir el techo, pero también es pedir todo aquello que es necesario para nuestra subsistencia, para nuestra vida. Nosotros debemos llegar delante de Dios pidiendo que el Señor nos sustente en las próximas 24 horas. Ahora, ¿por qué debemos orar así? Bueno, porque nuestras vidas dependen enteramente de Dios. Si nosotros no reconocemos esto, nosotros somos unos ingratos y nosotros somos unos soberbios. Y la soberbia y la ingratitud traerán sobre nuestras vidas muchísimas desgracias. La soberbia fue la ruina de Nabucodonosor, fue la ruina de Belsasar, fue la ruina de Herodes, fue la ruina y seguirá siendo la ruina de todos aquellos hombres que no reconocen a Dios como el único Dios del universo. ¿Qué dice el texto? Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y qué bueno es poder nosotros leer la historia paralelo a lo que es el texto bíblico, porque Flavio Josefo, él puede escribir lo que él pudo observar y él lo dejó plasmado en los libros de historia. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, puede decirnos por qué ocurrió. No dieron gloria a Dios. Tan soberbio es aquel que se alaba a sí mismo por todo lo que tiene, como aquel que no reconoce
que lo único que tiene es porque lo consiguió de Dios. Tan soberbio es aquel que tiene algo como aquel que dice, yo lo tengo, Dios me lo ha dado, pero yo me lo merezco. Nuestra segunda petición horizontal dice de la siguiente manera: perdona nuestras ofensas. Cuando hablamos del perdón debemos verlo desde dos ángulos. Podemos mirar el perdón desde una perspectiva del hombre que viene delante de Dios, de la misma manera en la cual un criminal culpable viene delante de su juez, clamando por misericordia. Ese es el primer paso que el hombre debe dar para poder entrar en una relación directa con Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente. Cristo llegó predicando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed. No podemos entrar en el reino de los cielos sin arrepentimiento y sin fe. El arrepentimiento y la fe son necesarias para aferrarnos a Cristo. Pero una vez que nosotros nos hemos aferrado al Señor, Dios nos concede la gracia de la justificación que reviste al que era culpable, porque Dios ha considerado como nuestra la rectitud de Jesucristo y nos considera y nos declara justo en Él. Porque para tener comunión con Dios hay que ser justo como Él lo es. Porque Dios, como nos ha enseñado nuestro pastor, Él no va a rebajar sus estándares de justicia ni sus estándares de santidad. ¿Quieres tener comunión con Dios? Tú tienes que ser tan justo como Dios. Y la única manera de poder tener esa justicia es refugiarnos en Cristo. Escuchen esta hermosa ilustración que aparece en la Biblia. Barrabás no era un religioso, sino un homicida. Y cuando Pilato se presentó delante del pueblo diciendo, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? El pueblo pidió que soltaran a Barrabás. Y a veces nos llenamos de odio, nos llenamos de rabia cuando leemos esta parte de la Biblia. Decimos, pero ¿por qué soltaron a Barrabás? Ese hombre tan malo, tan perverso. Fíjense, el culpable fue declarado inocente y el inocente fue declarado culpable. Ahora, ¿de qué dependía la liberación de Barrabás? De que este inocente fuese condenado. Si Cristo hubiese sido declarado inocente, este hombre Barrabás hubiese sido castigado por la pena capital. Ahora, cada uno de los creyentes que estamos aquí en este lugar hemos tomado el lugar de Barrabás. Tú y yo estábamos en este lugar. Tú y yo estamos ocupando el mismo lugar que ocupó Barrabás. El mismo. No te veas limpio por tus propios méritos. Tan sucio como era Barrabás, tan pecador como era Barrabás, éramos tú y yo. Y para los amigos que hoy nos están acompañando y que escuchan esto, también hay lugar para ponerte a ti aquí. También hay lugar para que tú estés de este lado. Y tu liberación va a ser la condenación de este justo. Tu liberación, el hecho de que tú tengas vida, es porque Él va a entregar su vida por ti. Esto, hermanos, esto es el mensaje del Evangelio. Este es el amor palpable de Cristo. Cuando nosotros entendemos que ese lugar debió haber sido ocupado por nosotros, no hay manera de que nosotros nos podamos exaltar a nosotros mismos, sino que exaltaremos al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, si esto es así, si nosotros hemos obtenido el perdón judicial por medio de la fe y mis pecados han sido perdonados, mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros, ya nosotros no tenemos necesidad de ir donde Dios a pedir perdón por mis pecados, porque Él ya me perdonó. ¿Por qué tengo yo que ir día tras día diciéndole, Señor, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a mis deudores, a nuestros deudores? Pues bueno,
nosotros ahora ya no estamos acudiendo a Dios como el criminal que va delante de un Dios justo, sino que ahora nosotros vamos delante de nuestro Padre, al cual hemos ofendido y que deseamos restaurar nuestra comunión con Él. Recuerden, el perdón del que nos habla Cristo aquí es un perdón filial, que Dios otorga a sus hijos cuando estos confiesan su pecado delante de Él. En palabras de Cristo, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Pero esta petición contiene una cláusula. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es algo tan importante que nuestro Señor Jesucristo, una vez concluida la enseñanza sobre la oración, en el versículo 13, el Señor consideró necesario ampliar aún más el contenido de esta cláusula en los siguientes dos versículos, es decir, 14 y 15. Dice así el 14 y 15, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y esta es la única petición del Padre nuestro que el Señor Jesucristo amplía. El Señor Jesucristo no amplía ningún otro tipo de petición, sino esta, el 14 y el 15. Y esto nos enseña básicamente una sola cosa. Aquí esta enseñanza encierra una sola cosa, y es que un hombre perdonado debe ser también un hombre perdonador. El Señor en esta oración dice, y perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonado a nuestros deudores. Vamos a ver dos puntos. El primero, cuando nosotros pedimos que nos perdonen una deuda, nosotros lo que estamos haciendo es reconociendo que no podemos pagarla. Perdóname porque el precio es imposible de pagar para mí en la condición en la cual yo me encuentro. El creyente no va de ninguna manera de una forma arrogante, sino en humillación, porque no tiene ni tendrá para pagar. Y así como nosotros no tenemos para pagar, nosotros nos refugiamos en el perdón de la deuda. El creyente una vez ha conocido el perdón y al perdonador no puede dejar de perdonar a sus deudores, porque cada vez que él ve a sus deudores, él se mira a sí mismo. Y cada vez que él recuerda al perdonador, él no se siente digno de cobrar a sus deudores. El segundo punto, el Señor tampoco está enseñando en este texto como una relación de amenaza, como si Dios estuviese diciendo, te perdono si tú perdonas, de lo contrario, para ti no hay otro camino que el infierno. La relación que existe entre el perdón de Dios y el perdón nuestro no es por mérito, tampoco es por amenaza. Por un lado, se trata de una relación comparativa. El texto dice así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros, es decir, comparación, hemos perdonado. El énfasis de la frase recae en la palabra nosotros. Nosotros que por naturaleza nos resentimos, nosotros que por naturaleza queremos venganza, pero ahora por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, Eso es lo que Cristo está diciendo en este caso, que es una relación comparativa. Ahora, el cristiano verdadero ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y no solo ahora tiene la capacidad para perdonar, sino que ahora tiene algo más. Él se deleita en hacerlo. Nuestro Dios es abundante en perdonar y además el Señor quiere que todos sus hijos los imitemos. Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Es una contradicción si uno que dice ser perdonado, si uno que dice ser cristiano no puede perdonar. Perdónanos como nosotros también perdonamos, es la prueba de que usted y yo hemos recibido el perdón. Si nosotros pensamos que Dios ha perdonado nuestros pecados
y nos negamos a perdonar, cometemos un error. Nunca hemos sido perdonados. Estamos engañados y camino al infierno. Nunca hemos recibido perdón de Dios. Si tú no puedes perdonar, tú no eres hijo de Dios. Esta oración no es para ti. Ahora, yo no quiero cerrar esta petición sin antes dar una aclaración oportuna. Amados hermanos de IBPG, no es mi intención que te vayas a tu casa con cargas, pero sí quiero que te vayas entendiendo algo muy importante que te dará paz. El cristiano lucha en su corazón contra la amargura, contra el resentimiento, y aún el cristiano se ve tentado a decir: yo no puedo perdonar. Aún el cristiano puede atreverse a decir: yo no puedo perdonar. Pero hermano, si tú has nacido de parte de Dios, si tú sientes eso en tu corazón, y lo sentimos, y lo hemos sentido, si tú eres un verdadero cristiano y has nacido de nuevo, esta lucha va a generar algo terrible que te llevará a hacer lo que debes hacer. Esta lucha te llevará a hacer lo correcto, a perdonar. No tienes opción, tienes que perdonar. Nuestra última petición horizontal dice de la siguiente manera: mas líbranos del mal. El asunto que trata esta petición es sumamente delicado y me adelanto a decir que sea lo que sea que signifiquen estas palabras, de ningún modo implican que nuestro Dios sea autor de pecado o que induzca o seduzca a alguien a pecar. La palabra de Dios condena abiertamente esta suposición. Un texto bíblico dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Otro texto dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y otro texto dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Hermano, nuestro Dios aborrece el pecado. Nuestro Dios odia el pecado con un odio infinito. Y por lo tanto, ni Él puede pecar, ni nunca tentaría o seduciría a alguien a pecar. El texto dice: y no nos dejes caer en tentación. No dice: Padre nuestro que estás en los cielos, no me tientes. No es lo mismo ser tentado que entrar en tentación. Lo que el Señor nos dice que debemos nosotros pedir a Dios es que nos libre de entrar en la tentación. La palabra tentación significa probar, significa examinar. En algunas ocasiones en el Nuevo Testamento es usada para referirse a las pruebas que Dios envía a sus hijos con el propósito de revelar lo que hay en ellos. Por ejemplo, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, nosotros podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas, escuchen, que probó Dios a Abraham. Y esta es exactamente la misma palabra, en griego, peirasmos, que usa el Señor en esta enseñanza de Mateo 6, versículo 13, cuando dice: y no nos dejes caer en tentación. Al mismo tiempo, esta palabra es la misma que nosotros leemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, allí está la misma palabra, peirasmo. Y otro ejemplo, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora bien, noten que no es lo mismo ser tentado que pecar. La tentación es una seducción al mal, a la desobediencia a Dios. El pecado es cometido cuando cedemos, cuando nos dejamos arrastrar por la seducción. Por eso Santiago nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Algunos creyentes se atormentan a sí mismos cuando son tentados, aún sin haber cedido a la seducción de la tentación. Pero nosotros debemos distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Mientras nosotros permanezcamos de pies de guerra contra las seducciones del pecado, negándonos a satisfacer las demandas que éstas implican, no importa qué tan fuertes sean estas seducciones, nosotros todavía estamos dentro de las bienaventuranzas de la cual está hablando Santiago. Entonces, debemos pedir a Dios que en el curso de su providencia, que Él no nos coloque en situaciones que, aunque moralmente podrían ser neutras, por causa de la corrupción que hay todavía en nosotros, puedan ser motivo de tentación. Esa es la idea de esta petición. Pero si fuese inevitable, pediríamos también al Señor que cuando lleguen esas situaciones, que Él nos libre para la gloria de su nombre. De esta manera, nosotros hemos concluido 3 peticiones verticales y 3 peticiones horizontales. Pasamos entonces ahora a nuestro último punto. ¿Quién es el Hijo Rey que nos enseña a orar a los cristianos? Pues bueno, indudablemente, y ya todos lo saben aquí, se trata nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es quien ha traído toda esta enseñanza a cada uno de sus discípulos. Él ha sido la fuente para todo y cada uno de los cristianos en la formación teológica. Desde el mismo día en el cual el Señor pronunció estas palabras hasta la mañana de hoy, siguen siendo de muchas bendiciones para nuestras vidas. Queridos amigos que hoy nos acompañan, que hoy nos visitan, que nos visitan domingo a domingo, quiero decirte que jamás ha sido la voluntad de Dios que el impío se pierda. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, declara Dios, que no me complazco en la muerte de los impíos, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. Es el deseo de esta congregación, es el deseo de cada uno de los hijos de Dios aquí presentes, que tú le conozcas a Él de la manera en la cual nosotros también lo hemos conocido. Es mi deseo que tú conozcas a ese gran rey que ha dejado esta escritura para beneficio de su pueblo. Es mi deseo que tú conozcas a ese rey lleno de sabiduría, lleno de toda la plenitud, lleno de vida, que puede traerte a ti de la muerte hacia la eternidad, hacia una vida eterna con Él. Ese es nuestro deseo, que tú conozcas a ese Dios, a ese Hijo, que tú conozcas a ese Rey. Y voy a concluir esta participación de esta mañana citando al doctor Shadrach Lockridge, quien fue pastor de la Iglesia Bautista Calvary, una prominente congregación afroamericana en San Diego, California. Él estaba en medio de una conferencia poco antes de morir. De hecho, luego de haber pronunciado las palabras que yo le voy a estar leyendo, este hombre partió a la presencia del Señor. Y alguien que observa al doctor Lockridge le pregunta que si de alguna manera puede comenzar la conferencia. Y esto fue lo que Lockridge dijo. Escuchen la manera en la cual un creyente aprende a conocer al que dejó estas escrituras para nosotros. Se los leo. Mi rey es un rey soberano. Ninguna forma de medida puede definir su amor sin límite. Él es perdurable, fuerte. Él es eternamente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte del mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la más alta idea de la literatura. Es el más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental
de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser Salvador, todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suministra fuerza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece, Él salva, Él fortalece, Él sostiene, Él guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él limpia y cuida a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él respeta a los ancianos, Él recompensa a los débiles, Él embellece a los humildes. Me pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave para el conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la puerta de la liberación, Él es el sendero de la paz, Él es el camino de la justicia, Él es la carretera de la santidad, Él es la entrada a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es bastante, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil, su carga es ligera. Me gustaría poder describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes sacarlo de tus manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero descubrieron que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo manejarlo y la tumba no pudo retenerlo. Sí, ese es mi rey, ese es mi rey. Gloria a Dios. Ese es el rey que nosotros queremos que tú conozcas. Ese es el rey que ha dejado esta enseñanza para que tú puedas vivir. Este es el rey que nosotros podemos alabar. Este es el rey que nosotros podemos venir y levantar nuestras manos y adorarlo con oración, con todo nuestro espíritu, con toda verdad. Ese es el rey que solamente el cristiano puede alabar. Y si tú no lo puedes alabar, estás condenado por toda la eternidad. Si tú no lo puedes adorar, tú tienes en este momento que arrepentirte, que dejar de tener ese corazón tan duro. No puede ser que constantemente puedas venir a este lugar con esa misma actitud. ¿Hasta cuándo? El tiempo se pasa. Tú no sabes hasta cuándo vas a vivir. Si vives hasta hoy, se cumplirá tu voluntad. Si vives hasta hoy, morirás en tus pecados. Ese mismo rey que tenemos cada uno de nosotros aquí presente, hoy está presente y dispuesto a perdonarte y alabarte de todos tus pecados. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar.